Me es grato saludarles nuevamente, queridos hermanos. Voy a leer la palabra del Señor para que meditemos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 8, que dice así: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, acordándome de tus lágrimas para ser lleno de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes sé participante de los trabajos del Evangelio, según la virtud de Dios, según el poder de Dios. Fortaleza en los desafíos. Uno de los grandes problemas o carencias, diríamos, es en el carácter de las personas, es la falta de compromiso. La falta de compromiso que hay hoy día, especialmente en las nuevas generaciones. Vemos aquí en estos versículos que he leído el llamado de Pablo a Timoteo al compromiso fiel en la obra, porque la iglesia había perdido su vigor inicial. Y quiero invitarles a examinar el contexto en el cual está Pablo escribiendo. Sabemos que Pablo está preso por segunda vez en Roma a causa de la persecución al cristianismo. Estaba en una fría celda en cadena y sin ninguna esperanza de ser liberado. Estaba aún abandonado por aquellos que habían sido cercanos a él en algún momento, abandonados por temor de la persecución. Y estaba Pablo esperando su inminente ejecución, como lo escribe aquí en el capítulo 4, versículo 6, porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo entonces, sabiendo que su fin estaba cerca, llama aquí a Timoteo a comprometerse en el servicio cristiano y a permanecer fiel en sus deberes, sin miedo a los opositores. Llamado que sigue vigente, hermanos, en este tiempo y hacia nosotros, como hijos de Dios. Esta es la última epístola que Pablo escribe y las últimas palabras escritas por él. Porque después de esto, Pablo fue decapitado en la vía Apia, fuera allí de Roma. Veamos algunas cosas importantes. Primeramente, Pablo da detalles de lo que la iglesia naciente estaba atravesando. Y es muy parecido también a lo que hoy sucede en nuestro mundo. Los creyentes eran despreciados y perseguidos por el Imperio Romano. En ese tiempo se inicia una dura persecución bajo Nerón. Así también ahora vemos un abierto desprecio y persecución a la fe cristiana. Nos están quitando nuestras libertades. Tenemos más dificultades que antes para poder expresarnos y expresar el Evangelio de Cristo. Había también entrado la apostasía en la iglesia, como dice el capítulo 2, aquí textos 17 y 18. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad y trastornan la fe de algunos. Bueno, lo mismo hoy. Vemos acrecentada la apostasía y el error en el cristianismo. Había también cristianos nominales en aquel tiempo que habían abandonado el Evangelio por irse al mundo, como lo dice Pablo aquí en el capítulo 4, texto 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este siglo, y se ha ido a Tesalónica. Demas, este personaje al cual aquí Pablo se refiere, estuvo con él en el primer encarcelamiento, pero ahora ha abandonado a Pablo por dinero, por comodidad y quizás por seguridad. También los cristianos de Éfeso, versículo 15 de este mismo capítulo. Ya sabéis esto, dice Pablo, que me han sido contrarios todos los que son de Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y hoy también son muchos los que abandonan la fe y se hacen enemigos de Cristo, del Evangelio y de la iglesia fiel del Señor. Había también poco apoyo de los creyentes a los líderes cristianos, como lo escribe Pablo aquí en el capítulo 4 y textos 16 y 17, que dice así: en mi primera defensa ninguno me ayudó, antes me desampararon todos, no les sea imputado. Mas el Señor me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen, y fui librado de la boca del león.
Bueno, así hoy, pocos están al lado de sus líderes. Muchos son leales, especialmente en las dificultades. Pero aún así Pablo ora por aquellos. Había también personas que estorbaban y que causaban daños a los que servían al Señor, como lo escribe Pablo aquí en el capítulo 4 de esta misma carta y versículo 14. Escribe Pablo: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. A este personaje, a Alejandro, Pablo ya lo conocía. Era un infiel y estaba en este momento dañando la obra del Señor. Pablo está muy interesado en Timoteo, por eso es que escribe no solo una, escribe aún esta segunda carta. Veamos algunos rasgos muy generales de Timoteo. Primeramente, Timoteo era un hombre probablemente muy tímido o una persona introvertida. Bueno, esto no es una limitación para la obra, pero en su caso, cierto, le estaba afectando. Por tanto, le dice Pablo en versículo 8 aquí: no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Timoteo sufría también del estómago, tenía algunos problemas de enfermedad, diríamos, era un enfermizo, como escribe Pablo aquí en 1 Timoteo 5:23. Le recomienda un medicamento, dice: no bebas de aquí en adelante agua, sino usa de un poco de vino por causa del estómago y de tus continuas enfermedades. Timoteo además también sabemos que era una persona joven, era una persona sin experiencia como líder espiritual. Por eso es que Pablo le escribe estas palabras para motivarle. 1 Timoteo 4:12, que dice: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Rasgos generales de este siervo al cual Pablo está escribiendo. Pero veamos también aquí la responsabilidad que Pablo otorga aquí al liderazgo y cómo, ¿cierto?, esta responsabilidad de alguna manera Pablo la transmite a Timoteo. Versículo 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores o desde mis antiguos, con limpia conciencia de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día. Pablo se sentía responsable por otros, y aquí particularmente por Timoteo. A pesar de estar preso, de estar en cadena, tenía Pablo voluntad y fuerzas para ocuparse del bien espiritual de otros, de Timoteo, su hijo en la fe. Por eso es que dice: doy gracias a Dios. Pablo sabe que no es en sus fuerzas la obra que está haciendo, no es en las fuerzas suyas, no es en su capacidad, sino que lo está haciendo en el poder de Dios. Después agrega: al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Pablo servía a Dios con transparencia, siguiendo el ejemplo de sus padres, de sus antepasados fieles. Y así debemos también servir nosotros, con una mente limpia, con una mente santa y con santas motivaciones. Debemos ser íntegros y consecuentes con la fe que proclamamos. Además, recuerda, Pablo dice: tengo memoria de ti en mis oraciones, lo que implica que era un hombre de oración, oraciones sinceras. Y está orando Pablo sinceramente por la vida y por el futuro ministerial de este joven Timoteo. Pablo es un gran ejemplo entonces para nosotros de preocupación por otros. Se preocupa y ocupa del bienestar espiritual de los demás. Aún en una sociedad cerrada y egoísta como la nuestra, es necesario que los cristianos dejemos tiempo para otros, especialmente para aquellos que son más débiles en la fe. En este capítulo de los textos leídos también encontramos que hay una motivación a Timoteo a que mantenga la fe en el ministerio, como lo escribe Pablo aquí en el versículo 5. Él dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Pablo aquí está motivando a Timoteo a que su fe sea pura, se mantenga pura, que no sea fingida. Por eso es que dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Espera Pablo que la fe de Timoteo sea tan real como lo fue en su madre y en su abuela. Pablo entendía que su hijo en la fe estaba, por las circunstancias del momento, desmotivado y desanimado, por la persecución especialmente. Así que estas palabras terminan siendo un mensaje de ánimo para Timoteo y para todos los que amamos hoy y servimos al Señor. Pablo aquí exalta la fe reconocida de Loida y de Eunice, su abuela y madre de Timoteo. Mujeres ejemplares, mujeres fieles y dedicadas al Señor. Mujeres que marcaron la formación y fe de este joven Timoteo, de este joven siervo de Dios.
porque son las madres, y esto debemos reconocerlo, que son las madres las que en gran medida fijan la fe y la vida espiritual de los hijos. Nosotros debemos tener una fe entonces no fingida. Debemos tener una fe auténtica, una fe consecuente, una fe práctica y comprometida, una fe evidenciable, que otros puedan, ¿cierto?, percibir. En tercer lugar, Pablo aquí nos llama a practicar y ejercer los dones en la obra del Señor, como lo recuerda en el versículo 6. Pablo pide a Timoteo una mayor entrega a la causa de Cristo, como dice el texto 6. Te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que despiertes. Originalmente esta palabra se refiere a mantener el carbón encendido, al carbón vivo, al carbón, ¿cierto?, y al fuego ardiendo. Es el llamado a soplar la llama baja para que sea una llama viva, floreciente. El llamado aquí no es a ocuparnos de cosas superficiales, de lo corporal que tanto importa hoy día, o de la comodidad, otro elemento tan importante, sino que el llamado aquí a los cristianos es a desarrollar los dones que hemos recibido del Señor para extender la obra de Dios, y especialmente para predicar y defender la verdad recibida del Señor. ¿Cómo podemos mantener vivo el fuego del don en nuestro corazón? Quiero mencionar algunas cosas. Primero, lo podemos hacer a través de la vivencia y obra de la palabra de Dios en nosotros, como lo escribe Pablo aquí en 2 Timoteo 3, textos 16 y 17. Toda escritura es inspirada divinamente y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Es la Biblia la que nos purifica, es la palabra de Dios la que nos capacita y nos ejercita en el bien. Podemos mantener el fuego ardiendo en nuestro corazón a través de la oración, como se escribe ahí en Hechos 4:31. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Podemos mantener la llama del fuego ardiendo, siendo dirigidos y usados por el Espíritu Santo, como escribe Pablo en 1 Corintios 12. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es, y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Así que solo en el uso del Espíritu serán efectivos los dones y talentos, y es lo que debe ser un hijo del Señor, avivado esos dones por la gracia del Señor. El fuego del corazón y de los dones es avivado cuando hay una vida de compromiso, cuando estamos comprometidos con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que hacemos, para la gloria del Señor y para bien de la obra, como lo escribe Pedro, 1 Pedro 4, textos 10 y 11. Él dice: cada uno según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo. Así que Dios no nos ha dado los dones para un disfrute personal, para un desarrollo personal egoísta, sino que nos ha dado los dones para usarlos en la obra, en una labor de fe continua, de una acción generosa y de una acción también sacrificial. Se nos llama a través de estos textos a no temer ni a debilitarnos, sino a fortalecernos en Dios. Dios no quiere cristianos miedosos ni cobardes, como dice el texto 7, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor. Ahora que Timoteo flaquea por la terrible persecución a los cristianos, Pablo entonces alienta a que no tenga temor. Ahí la palabra es de Ilía, la palabra griega que habla de timidez y de miedo, de cobardía. Así que le está llamando a que no se avergüence, a que no se apoque o se debilite, a que no sea egoísta, que no piense solo en él, ni que piense en sus limitaciones, sino que confíe completamente en la suficiencia y en el poder y la gracia de Dios. Como mismo Pablo lo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿creemos nosotros esto? ¿Estamos haciendo esto? ¿Estamos siendo fuertes en el Señor? ¿O estamos debilitados y siendo cobardes? Dios quiere cristianos llenos de fortaleza. No nos ha dado el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza.
Esta fuerza no está en nosotros, esto es muy claro. Esta fuerza espiritual nos viene de Cristo cuando comprendemos que Él vive en nosotros, cuando Él es glorioso en nuestra vida. Y aquí es Pablo el que está sufriendo por la persecución y por la cárcel, y está muy consciente de lo cercano de su muerte. Pero él está tranquilo y está confiado en Dios, como lo dice en el capítulo 4 de esta misma carta, textos 7 y 9. Él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así, todos los cristianos debemos fortalecernos. Y debemos además escudarnos en Cristo al enfrentar nuestros desafíos, sin perder la fe, sin desilusionarnos. Debemos estar fuertes en el Señor, como lo escribe Pablo en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Ahí está la fuerza del creyente, ahí está la vitalidad de la familia cristiana, ahí está la fuerza y la energía de la iglesia para hacer la obra del Señor en estos tiempos. Dios nos ha dado además, dice Pablo, el espíritu de amor, amor que es fruto del espíritu, amor que es la motivación y combustible para hacer la obra del Señor. Es el amor de Dios el que debe definir nuestra vida, nuestro carácter y todas nuestras acciones. Es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, el que nos da valor y el que echa fuera el temor, como dice primera de Juan 4:18, que en amor, dice, no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. Y no solo nos ha dado el espíritu de amor, también nos ha dado el espíritu de templanza, dice Pablo. Y aquí la palabra griega templanza está hablando de sensatez. Esa es la traducción más perfecta. Sensatez, dominio propio para enfrentar, ¿cierto?, la vida, para enfrentar, ¿cierto?, la vida en el pánico o en la pasión. Lo que se nos pide aquí es que vivamos con un control dominado por la razón, que tengamos una mente santa, que nuestras prioridades estén en orden, que vivamos con sabiduría, con confianza y con una vida dominada por lo espiritual. Pablo también aconseja y pone desafíos a Timoteo y también a nosotros, hermanos. Dice el texto 8: por lo tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes sé participante de los trabajos del Evangelio, según la virtud de Dios, según el poder de Dios. Timoteo y nosotros no debemos avergonzarnos nunca del Señor, como lo dice Pablo. Por tanto, no te avergüences. ¿De qué cosa? Del testimonio del Señor, dice. Del Evangelio, del que Pablo estaba predicando. Lo mismo que dijo Pablo en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y hoy debemos ser los cristianos valientes en testificar, aunque estemos solos allí en el medio. También Pablo llama a Timoteo a no avergonzarse no solo del Evangelio, ni de mí, dice, preso suyo. Pablo no era prisionero de Nerón, sino que era preso del Señor Jesucristo por amor a Él. Y yo pregunto, hermanos, ¿de quién o de qué somos prisioneros nosotros? ¿Somos esclavos de nuestras metas terrenales? ¿Somos esclavos de nuestras propias pasiones carnales? ¿Somos esclavos de nuestros bienes? ¿O somos esclavos de Cristo y del Evangelio? Y es bueno contestar esto al Señor. Finalmente tenemos un llamado a participar en las bendiciones de la obra de Dios, como dice la segunda parte del texto 8. Aquí hay un llamado al servicio y compromiso con Cristo y su obra, cosa que debe ser renovada en este tiempo. Antes, dice Pablo, sé participante de los trabajos del Evangelio según el poder de Dios. Timoteo debía participar de las aflicciones que acompañan el Evangelio. No debía arrancar ni huir del deber. El deber debía ser primero, y de hecho, el deber debe ser primero antes que el placer. Timoteo debía encarar el desafío del llamado que tenía. 2 Timoteo 2:3 dice: tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Y hoy debemos estar dispuestos a sufrir y a negarnos a nosotros mismos por la causa de Cristo, teniendo en mente nosotros la eternidad, porque sabemos que un día gozaremos de los privilegios y bendiciones del Evangelio en el reino eterno con Cristo allí, porque si sufrimos aquí, reinaremos allá. Debemos servir según el poder de Dios, según la virtud de Dios. Tenemos su poder y todos los recursos
disponibles esos recursos espirituales para atender la obra del Señor, para servir a Dios. Y a pesar de las pruebas y oposiciones y de las amenazas, debemos ser participantes de todos los trabajos del Evangelio. Y hoy, por sobre todo, concluyendo, la obra de Dios es uno de los mayores privilegios y bendiciones que tenemos en esta vida. Pero aún así, hay y habrá oposición para desarrollar este mandato. Por ejemplo, uno de estos opositores es Satanás, el mundo es otro, y aún nuestra carne. Pero es nuestro deber, hermanos, buscar mantener viva la llama del fuego del don, como Pablo dice aquí, para glorificar a Dios y para servir en todo lo que podamos, siendo fieles hasta el fin. No seamos cristianos cobardes, ni flojos, ni nos avergoncemos de Cristo y su Evangelio. Seamos cristianos comprometidos. Seamos partícipes activos de la obra del Señor. Seamos aquí como Timoteo, continuadores fieles del trabajo de otros siervos del Señor. Que sea así en nuestra vida. Y es probable que mientras he estado predicando, que usted que está escuchando no tenga ninguna relación espiritual con Cristo. Probablemente nunca le ha buscado conscientemente. Por tanto, debo decirle que usted no tiene nada que avivar en su interior. Usted no tiene encendido por la gracia de Dios el fuego de la fe en su alma. Por tanto, yo le llamo hoy para que busque a Dios, para que cree en Cristo con todo su corazón como su Salvador, quien pagó en la cruz todos sus pecados y hoy quiere darle perdón y salvación eterna. Probablemente ha escuchado reiteradamente el Evangelio, pero nunca ha puesto su vida en Cristo. Yo le llamo a que venga a Cristo, a que venga a Él. Él le dará una vida nueva. Él transformará su vida y le dará un estado eterno glorioso y para siempre. Dios le bendiga.